Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Saludamos cordialmente al doctor Gonzalo Silva, un importante jurista con quien dialogaremos a propósito de lo que acabamos de ver, los antecedentes de que ha generado polémica, la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario civil. Doctor, bienvenido. Lo que la Corte Constitucional hizo es reformar la Constitución, específicamente el artículo 67. Bueno, la Corte Constitucional, los 5 vocales de la Corte Constitucional, los doctores Ávila, Andrade, Salazar, Madera y el otro, no me recuerdo, se convirtieron en legisladores constitucionales. Cuando la Constitución de la República o la Carta Fundamental entrega dentro de las facultades a la Corte Constitucional solo la de interpretar la Constitución, es de muy diferente, convertirse en última instancia en la administración de esta materia, que es completamente diferente. Entonces, ante una consulta que efectúa la Corte Provincial, los señores, estos 5 señores de la Corte Constitucional, desconocen la norma del artículo 67 de la Constitución de la República, la del Código Civil y su artículo 81, 82 y la del 52 de la Ley Orgánica de Identidad. Desconocen. Pero, bueno, y dicen que la opinión interpretativa de la Corte Interamericana sobre la igualdad del matrimonio es la que prima. La opinión consultiva. Cuando la opinión es simplemente opinión y no es vinculante para ninguno de los estados que son signatarios de la Convención. Lo que hacen entender es que lo que dice la Constitución con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se contradicen entre sí, que son complementarias. No, eso es lo que dice en la parte final, en la decisión de la resolución esta de la Corte Constitucional de estos 5 señores que firman. Pues dicen eso, de que desconocen, que no tienen por qué haberlo, por qué analizar el artículo 67 y las otras leyes mencionadas, y que la opinión consultiva es la que tiene que prevalecer. Y ordenan, y disponen que la Corte Provincial, que es la que consultó, procese la orden al registro civil para que se autorice el matrimonio de las 2 parejas que fueron las peticionarias de esta solución. Nadie está discutiendo el problema moral de nadie, no, muy lejos. Soy muy respetuoso de eso, cada quien con su inclinación. Lo que estamos es comentando sobre el proceso constitucional que se violó, este debido proceso, que no es otra que reglas de comportamiento por parte de estos 5 señores. Y tan es cierto que violaron esto, ¿no es cierto?, que existe un voto salvado del presidente, elaborado por el señor presidente, el señor doctor Salgado Pesantes, y las señoras ministras Corral, la señora doctora Arnúquez y el señor doctor Herrería, que se pronuncian y manifiestan lo que estoy diciendo en este momento. El presidente de la Corte incluso dice que de alguna manera la Corte se extralimitó por supuesto, en sus atribuciones. En otras palabras dijo, estos son unos folcloristas con su criterio. Estas palabras más o menos son símil de lo que dice la resolución. Ahora, ¿cómo entender que la Constitución en su artículo 67 y en el segundo inciso dice específicamente, dice, el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal? Es decir, aquí es muy explícita la Constitución sobre este tema. Y cuando la Constitución... Para cambiar esto, ¿qué significa? ¿Qué se tiene que hacer? Aquí no existe ninguna oscuridad. Entonces tenemos que recordar lo que el sabio Savigny decía sobre la interpretación, la literal o gramatical, la lógica, la histórica y la sistemática. Aquí está claramente identificada el tenor literal de lo que dice la norma, hombre y mujer, y la sistemática que se acopla a este sistema. Cuando no existe oscuridad y el tenor literal es demasiado evidente, no amerita ninguna interpretación, y menos que se acoja una consulta interpretativa simple y llanamente a la Corte Interamericana a través de la Convención, y pues se incluya ahora como disposición que viole
y desconozca a la Constitución de la República, no siendo esta la competencia de estos 5 señores que se han pronunciado. Ahora, ¿qué tiene que hacer en este caso la Asamblea Nacional? Bueno, primero, entiendo que el tema va a la Asamblea. Primero ha de bajar a la Corte Provincial, Ya. obligadamente. Y la Corte Provincial apreciaremos si es que dispone o no la orden al registro civil para la inscripción. ¿Y podría la Corte hacer eso? Decir, no, yo no dispongo, Veremos qué pasa a la Corte Provincial. me declaro en rebeldía y no lo hago. Puedes, por supuesto, y que si les amenazarán los 5 de que les van a enjuiciar por desacato o lo sea. Veamos qué resolución toma la Corte Provincial. Porque no porque los señores de arriba dicen tienen que obedecer, si es que están violando la Constitución, más allá de lo que ellos son, los intérpretes de la Constitución, pero no los violadores de la Constitución. Ahora, doctor, el establecer el matrimonio igualitario en el país implica a futuro que se pueda dar la adopción entre parejas del mismo sexo. Primero tendrá que reformarse la Constitución de la República. ¿A través de consulta o a través de constituyente? Es posible, y a propósito de eso, ¿es posible reformar en estos temas la Constitución a través de una consulta popular? Los derechos van a ser difíciles, ¿no es cierto? Porque dicen que en caso de derechos de minorías no se puede convocar a consulta popular. Aquí las minorías imponen también, es verdad. La violación que se hizo en contra de las corridas de toros, de gallos, de toda aquí en la ciudad, fue una minoría, por supuesto, pero se cumplió, ¿no es cierto? Esto puede ser revisada. Pero consultas de derechos, no. Pero puede hablarse posiblemente de una consulta, de una constituyente a posteriori. Pero ahora nos encontramos frente a este tema. ¿Cuál es la actitud que va a tomar la Corte Provincial? ¿Obedece o no? El pueblo ecuatoriano está reuniéndose y esto es muy preocupante. Es que es dice, un tema ¿cómo muy, es esto muy que se complicado y viola polémico con tanta facilidad? Y quienes deben respetar la norma constitucional lo echan al canasto y la desconocen. Lo menos que hay que decirles, señores, ustedes están equivocados. Más aún cuando 2 de los señores que están integrando este grupo de mayoría, pues son parte, no son imparciales, el porque ponente, son activistas de estos grupos. Vinculado justamente Entonces, a estos temas. ¿qué clase de imparcialidad existe? Lo menos que debían haber hecho es excusarse y que otros se pronuncien, favoreciendo o no. Aquí no estamos discutiendo sino esto, la legalidad de la Constitución. ¿Se respeta o no? Ahora, doctor, el hecho de que uno de los ponentes haya estado vinculado, diríamos, con publicaciones académicas, científicas, al tema del matrimonio igualitario, me refiero al doctor Ramiro Ávila, ¿eso deslegitima Pero por tema supuesto, pues tiene un anticipado criterio. Otros dicen, no, pues que por escrito no consta. Ahora es juez. Ya tiene su criterio preconcebido, pues. Un socialista que fue de nacimiento y que llega a la Corte tendrá su criterio socialista, pues. Doctor, ¿qué precedente crea esto para futuras resoluciones de la Corte Constitucional? Funesto, porque mañana solicitará cualquier otro grupo o cualquier otro estamento público un petitorio que para ellos es el más conveniente y lo hará. Ya lo hicieron respecto a la cachinería, se pronunciaron respecto a la cachinería, imagínense, o la receptación que se conoce jurídicamente, y no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo debió actuar la Corte Constitucional? ¿Cuál cree usted que debió ser el camino que debió seguir la Corte para decidir sobre Cuando subió en consulta de la Corte Provincial, lo que debió, a mi criterio, decir la Corte, señores, existe, cierto es esta consulta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no es decidora para el gobierno ecuatoriano o para el Estado ecuatoriano. Por consiguiente, esto es una consulta y no puedo yo aceptar y menos disponer como vinculante para que ustedes apliquen. Esto sería desconocer la norma constitucional del artículo 67 y todas las leyes inferiores. No procede. Esto es todo lo que tenían que haber dicho. Y así lo dicen los señores magistrados Pesantes, la señora doctora Carmen Corral, la señora ministra Núñez y el señor ministro Herrería. Ellos lo dicen así, palmariamente, explícitamente, muy razonadamente, muy fundamentadamente y sobre todo extremadamente motivada. No podría ser de menos si el señor doctor Pesantes, el señor doctor Salgado Pesantes, fue presidente de la Comisión Interamericana, ¿no? Gracias al doctor Gonzalo Silva, jurista, en torno a este tema, insisto, un tema complicado, polémico, sobre el matrimonio igualitario. Vamos a hacer una pausa. Al volver estará Javier entrevistando a Rosa Chalá,
la nueva vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se vayan, ya volvemos.